En las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en 1945, un campo de prisioneras japonesas en Filipinas vivió un momento que desbordó toda comprensión cuando los soldados aliados llegaron para liberarlas. Entre ellos se encontraba una joven teniente estadounidense de 24 años, Margaret Hayes, quien realizó un gesto tan simple que rompió el tenso silencio del campo. Las prisioneras, entrenadas para esperar la muerte en cualquier momento, de repente estallaron en lágrimas, lágrimas que eran completamente inexplicables. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? ¿Qué tenía este modesto acto que rompió décadas de entrenamiento y condicionamiento militar? ¿Y qué verdad oculta llevaba consigo Margaret que le permitió comprender algo que ningún otro oficial pudo? En agosto de 1945, la atmósfera en el campo de prisioneras de Filipinas estaba cargada de un aire opresivo de desesperación y temor. Entre las barracas deterioradas por las duras condiciones tropicales, 117 mujeres japonesas esperaban ansiosas su destino, con una resignación absoluta, ya que ya habían aceptado la cruel realidad de la muerte. Estas mujeres eran enfermeras, auxiliares médicas y personal de apoyo del ejército imperial japonés, capturadas en los últimos días caóticos de la Guerra del Pacífico. Sus uniformes, que alguna vez fueron impecables, estaban rasgados y apenas cubrían sus cuerpos demacrados, víctimas de meses de raciones insuficientes. Algunas tenían heridas no tratadas, mientras que otras mostraban la mirada vacía de personas que habían perdido toda esperanza. Margaret Hayes, en ese entonces de solo 24 años, llegó a este campo como teniente de enfermería en el ejército de los Estados Unidos. Provenía de Portland, Oregón, y su familia pertenecía a la clase trabajadora. Sin embargo, su pasado escondía una historia que pocos conocían. La madre de Margaret se había casado con un hombre cuya primera esposa había sido una inmigrante japonesa. Esto hizo que la abuela de Margaret fuera una mujer japonesa, quien la crió durante gran parte de su infancia hasta que falleció cuando Margaret tenía apenas 12 años. De ella, Margaret aprendió el idioma, la cultura, la importancia del respeto profundo por los gestos y el poder de la compasión, incluso frente a la adversidad. Pero los horrores de la guerra enterraron estas lecciones bajo capas de un dolor profundo. El hermano menor de Margaret, Thomas, con solo 18 años, murió en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Ese día trágico rompió algo dentro de Margaret. Llena de dolor y con un sentimiento de ira desbordante, se alistó en el ejército solo 3 meses después, movida por una mezcla compleja de patriotismo, tristeza y un ardiente deseo de darle sentido a la muerte absurda de su hermano. Durante los siguientes 3 años, sirvió en hospitales de campaña, siendo testigo de cómo las vidas jóvenes eran devastadas por las brutalidades de la guerra, tratando heridas que nunca deberían haber existido. Pero ahora, en agosto de 1945, después de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas, Margaret fue asignada para procesar a los prisioneros de guerra antes de su repatriación o juicio. El campo ubicado en las afueras de Manila albergaba a mujeres que eran consideradas enemigas, soldadas del imperio que le había arrebatado la vida a su hermano. Sin embargo, cuando Margaret cruzó las oxidadas puertas del campo, algo profundo dentro de ella cambió. Las prisioneras estaban sentadas en filas ordenadas, con la espalda rígida por la dignidad a pesar del hambre, mirando al frente con una dignidad que estaba quebrada, pero no totalmente destruida. Estaban preparadas para ser ejecutadas. Sus superiores les habían dicho que, al rendirse, el enemigo no tomaría prisioneros, que las torturarían y humillarían. Mientras Margaret observaba sus rostros, vio algo que no esperaba. Vio a su abuela reflejada en cada una de ellas. En ese momento, Margaret vio humanidad donde esperaba ver enemigas, y supo al instante que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Si esta historia te está atrapando, asegúrate de suscribirte, porque lo que sucede a continuación te dejará aún más sorprendido. No querrás perdértelo. El comandante Richards, un hombre corpulento de 50 años, cubierto de cicatrices de batallas pasadas, reunió a los oficiales en una tienda improvisada. El espeso humo de su cigarro se levantaba lentamente en el aire húmedo mientras explicaba el procedimiento estándar: interrogatorios breves, clasificación de las prisioneras por rango y rol, seguidos de su transporte a campos más grandes donde esperarían meses o incluso años antes de conocer su destino. Algunos oficiales murmuraban sobre la posibilidad de ejecuciones sumarias,
mencionando los brutales actos cometidos por los soldados japoneses contra civiles y prisioneros aliados. La ira era palpable, completamente comprensible y humanamente natural. Margaret permaneció en silencio, su corazón dividido entre dos fuerzas opuestas. Ella entendía esa ira, la sentía también al recordar a Thomas, su risa contagiosa, sus sueños de convertirse en ingeniero, sueños que fueron destrozados en un segundo por las bombas que cayeron sin previo aviso sobre un tranquilo puerto del Pacífico. Pero también recordó las palabras de su abuela sobre la compasión budista, como el odio nunca vence al odio, y como solo el amor puede superarlo. Esas palabras parecían casi ingenuas en medio de la guerra más brutal que la humanidad había conocido. Durante 3 días, Margaret observó con atención a las prisioneras mientras realizaba evaluaciones médicas básicas. Muchas de ellas sufrían de desnutrición severa, infecciones no tratadas y, tal vez lo peor de todo, una resignación total que había apagado cualquier chispa de vida en sus ojos. No suplicaban clemencia, no pedían nada, simplemente esperaban, como quien espera el amanecer inevitable después de la noche más larga. En el tercer día, Margaret notó a una joven prisionera sentada separada de las demás. No parecía tener más de 19 años. Su uniforme estaba algo más limpio que el de las demás, como si hubiera hecho un esfuerzo por mantener algo de dignidad. En sus manos temblorosas, sostenía la fotografía, que había sido rasgada y ahora estaba tan desgastada por el paso del tiempo y las condiciones húmedas que las imágenes apenas eran visibles, estaba firmemente sujeta por la joven prisionera. Margaret se acercó lentamente, el sonido de sus botas militares crujiendo sobre la tierra seca rompiendo el silencio opresivo que reinaba en el lugar. Los ojos de la joven se elevaron con sorpresa, anticipando un golpe fuerte o una orden agresiva. En lugar de eso, Margaret, con un gesto inesperado y suave, se arrodilló a su nivel, algo que ningún otro soldado aliado había hecho hasta ese momento. Con una deliberación cuidadosa, extendió su mano hacia la fotografía, su gesto preguntando en silencio por una explicación. Después de una larga y tensa pausa llena de miedo y confusión, la joven prisionera le entregó la imagen. Mostraba una familia, un padre, una madre, 2 niños pequeños y la joven prisionera, tomada probablemente años antes de que la guerra arrasara sus vidas. Detrás de ellos había un templo, y Margaret reconoció de inmediato los caracteres inscritos allí. Eran los mismos caracteres que su abuela le había enseñado a escribir con pincel y tinta cuando era niña. En ese instante, una profunda ola emocional golpeó el corazón de Margaret. Esta joven tenía una familia, tenía sueños, tenía una vida, antes de que la monstruosa máquina de la guerra la convirtiera en una enemiga, una prisionera. Margaret, de repente, supo, con una claridad que la sorprendió, lo que debía hacer, sin importar el costo personal que ello pudiera acarrear. La noche antes del día fatídico que lo cambiaría todo, Margaret no pudo dormir. Se tumbó inquieta en su catre en la tienda de oficiales. Los sonidos del coro nocturno de insectos tropicales llenaban el aire, acompañados de los murmullos distantes de los guardias de turno. Su mente estaba abrumada por las imágenes del día, los rostros demacrados de las prisioneras, la fotografía en manos temblorosas, y la mirada intensa de la joven mujer, a quien Margaret había identificado como Yuki después de revisar los registros del ejército japonés. Yuki era una enfermera de campo de 19 años de Nagasaki. Margaret sintió un escalofrío profundo al pensar en Nagasaki, la segunda ciudad devastada por la bomba atómica solo unos días antes. La realidad inquietante golpeó a Margaret. Esta joven, Yuki, probablemente ni siquiera sabía si su familia había sobrevivido al bombardeo. No sabía si los rostros capturados en esa fotografía habían sido borrados en un instante o si habían logrado sobrevivir al estar fuera del epicentro de la explosión. Y, sin embargo, allí estaba ella, atrapada en un campo de prisioneros, esperando ser ejecutada o, en el mejor de los casos, pasar el resto de su vida encerrada, sin saber el destino de sus seres queridos. La mente de Margaret volvió a las palabras que su abuela le había dicho en su lecho de muerte. Una promesa hecha en su niñez que había quedado enterrada bajo los escombros de la ira y la tristeza causadas por la guerra. Magie-chan, el mundo estará lleno de razones para odiar. Las personas te darán 1000 razones para cerrar tu corazón. Pero la verdadera fuerza no está en el odio, sino en mantener tu humanidad cuando todos los demás hayan perdido la suya. Prométeme que nunca olvidarás esto. Margaret había prometido, con lágrimas rodando por su rostro de niña,
una promesa que había permanecido con ella a lo largo de todos los años y el dolor. A medida que se acercaba el amanecer, Margaret supo que había llegado el momento de actuar, de cumplir la promesa de su abuela. Tomó una decisión que, sin duda, costaría su carrera y tal vez incluso su libertad. Recolectó suministros médicos, raciones de comida y agua limpia. Cuando otros oficiales le preguntaron sobre sus planes, ella calmadamente respondió que realizaría evaluaciones médicas más detalladas. Su reputación de profesionalismo y su naturaleza reservada aseguraron que nadie cuestionara sus acciones. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el límite del campo de prisioneros, cada golpe resonando en su pecho como el sonido de un tambor de guerra. Los guardias la saludaron sin sospechar nada. Las prisioneras, al verla acercarse, se tensaron, preparándose para lo que pudiera suceder. Margaret caminó con determinación hasta el centro del patio, asegurándose de que todas pudieran verla claramente. El silencio era tan palpable que se sentía en el aire, interrumpido solo por el zumbido distante de las moscas y el viento caliente que agitaba las banderas descoloridas. Y entonces Margaret hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el casco y lo colocó suavemente en el suelo junto a su arma de servicio. Lentamente, con movimientos deliberados y claros para que todos pudieran ver, se arrodilló sobre la tierra seca. Pero esto no fue un simple acto de arrodillarse. No se inclinó apenas. Hizo una reverencia profunda, una que su abuela le había enseñado y que se reservaba solo para momentos de máximo respeto y disculpa. Mantuvo esa posición, con la frente casi tocando el polvo, durante lo que pareció una eternidad. Los segundos se alargaron mientras todo el campo contenía la respiración. Cuando Margaret finalmente levantó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro, y en un japonés fluido, un idioma que había mantenido oculto a lo largo de su servicio militar, pronunció palabras que congelaron el tiempo en ese preciso momento. Gomen nasai, kokoro kara obabi chimasu, dijo, su voz temblorosa pero claramente audible. Perdónenme, me disculpo desde el fondo de mi corazón. Sus palabras atravesaron el silencio atónito como una cuchilla. Las palabras en japonés cayeron suavemente pero poderosamente, como piedras caídas en un estanque tranquilo, enviando ondas de shock a través de cada rostro presente. Los guardias estadounidenses intercambiaron miradas confundidas, sintiendo la gravedad del momento. Las prisioneras japonesas se quedaron inmóviles, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de escuchar. Margaret, todavía arrodillada, continuó hablando en el idioma que había sido suprimido en ella por tanto tiempo. La guerra nos ha robado todo. Ha convertido a las madres en asesinas, a las hijas en soldados y a las hermanas en enemigas. Pero la guerra ha terminado. No puedo deshacer la pérdida. No puedo borrar el dolor ni las cicatrices que quedan. Pero puedo ofrecerles esto: respeto, compasión y la promesa de que, mientras yo esté aquí, serán tratadas como seres humanos, no como animales ni como números. Y entonces Margaret hizo algo que rompió todas las barreras restantes. Se levantó lentamente, tomó su cantimplora y las raciones que había traído, y caminó directamente hacia Yuki, la joven de 19 años que había estado sosteniendo la fotografía rasgada con tanto cuidado. Una vez más, se arrodilló frente a ella. Con ambas manos extendidas, en el gesto tradicional japonés de ofrecer algo con el máximo respeto, le entregó el agua y la comida. Onega chimasu, uketote kudasai, dijo, con una voz suave pero firme. Por favor, acéptelo. Las manos de Yuki temblaban incontrolablemente mientras extendía las suyas, con los ojos muy abiertos, buscando alguna señal de que este acto de bondad era una trampa, alguna crueldad oculta. Pero todo lo que vio en los ojos llenos de lágrimas de Margaret fue pura sinceridad. En ese momento, algo dentro de Yuki se rompió. Todos los muros que había erigido para sobrevivir, todo el entrenamiento que había soportado para aguantar este mundo de guerra, se desmoronaron.